Saludos muy cariñosos en el Señor, amados hermanos y amigos de la Iglesia de Cristo en West Broward. Y amigo, hermano, que nos acompaña en esta ocasión vía el Internet. Efesios, estudios para ensanchar el entendimiento espiritual, deleitar al alma y llenarnos de toda la plenitud de Dios, aún en esta vida. En esta ocasión, presentamos el estudio 2 sobre la epístola de Pablo a los Efesios, cuyo tema principal es la predestinación. Efesios el capítulo 1, del 4 al 12. Amados, la predestinación es una doctrina de la Biblia, realzada en Efesios el capítulo 1. Según nos escogió en Él, ahí está el concepto de la predestinación, antes de la fundación del mundo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahí está el verbo predestinado, predestinación. Y en el 1:11 dice, habiendo sido, de nuevo el verbo predestinar, predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Para entender el tema de la predestinación, encontramos una pista, a mi entender, importantísima. En Efesios el capítulo 1, el versículo 4 vas a ver, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. ¿Quieren viajar con este servidor a los tiempos antes de la fundación del mundo? ¿Qué les parece? ¿Quieren viajar conmigo? Llegar más allá de todo lo material conocido en el tiempo presente. Vamos a viajar. Ahí a la izquierda, abajo, el planeta Tierra. Vamos a partir del planeta Tierra del siglo XXI y vamos a viajar hacia la derecha, un poco hacia arriba, más allá del tiempo de Cristo y los apóstoles. ¿Qué les parece? Viajando por el tiempo. Más allá de Moisés en el monte de Sinaí. Más allá de Abraham. Más allá de Adán y Eva en el huerto del Edén. Más allá de la creación del mundo en aquel tiempo. Y hacia arriba, viajando aún más allá de la creación del universo. Dos fotografías estamos viendo allí, a la izquierda arriba, de los cielos del universo. Y luego hacia la derecha. Vamos a seguir más allá del universo material, al tiempo antes de la fundación del mundo, en busca de orientación y perspectiva sobre la predestinación, tal cual determinada por Dios antes de iniciar Él la creación de la tierra y la raza humana. Llegamos donde estamos. No en el tiempo presente, no en este mundo material. Estamos allá antes de la creación de todo. Y estamos allá y llegamos mediante proyecciones de nuestra mente, formadas conforme a ciertos textos bíblicos. Entre paréntesis, amados, quisiera pedir su indulgencia para esta clase, pues quisiera presentarla más bien como una conferencia, debido a la naturaleza del tema que muchos lo consideran, incluso este servidor también, como bastante difícil de presentar. Así que si quisieran hacerme preguntas, expresar dudas, etc., gustosamente recibiría luego sus preguntas, dudas, planteamientos, comentarios, etc. Así que vamos a proceder. En las gloriosas moradas celestiales de la deidad, Dios, el Padre y su Hijo unigénito,
planifican la creación del enorme universo material y la raza de los seres humanos. Dios, el Padre, estamos visualizando, tratando de comprender cómo sucederá todo aquello. Dios, el Padre, dice a su Hijo que todo lo creado será por Él y para Él, para el Hijo, para el Hijo. Colosenses, el capítulo 1, el 16 y el 17. Ahí Pablo escribe, porque en Él, en el Hijo Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, están leyendo conmigo, están conmigo, por medio de las diapositivas. Las que hay en los cielos y las que hay, ¿dónde? En la tierra. Visibles y también invisibles. Todo fue creado por medio de Él. ¿De quién? De Cristo. Y para Él. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Cuando medito en este pasaje y textos semejantes, me pregunto, ¿y Pablo y Pedro, cómo ustedes pueden hablar de cosas tan profundas? ¿No estaban ustedes allá cuando Dios y Jesucristo planificaron el universo y crear a la raza humana? Claro, lo saben por revelación. Solo por revelación podía el ser humano tener tales conocimientos. En los planes de Dios, el universo será inmensamente vasto, con miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. Entre las galaxias, una en particular será seleccionada. Entre sus estrellas, una en especial. Y uno de los planetas de esta estrella será preparado para una creación maravillosa y única. Estos tres cuerpos serán conocidos en nuestro idioma en el día de hoy como la Vía Galáctica, el Sol y la Tierra. Corona de todo, serán seres creados a imagen del propio Dios. Seres humanos de cuerpo físico, mente y espíritu. La tierra será su morada. Estos humanos, varón y hembra, serán puestos en el paraíso terrenal a llamarse, ¿cómo? Edén. Serán dotados de libre albedrío, la potestad de tomar decisiones, con derecho de elegir entre obedecer o no a sus creadores. Porque creadores en plural, pues me parece, porque el Padre es quien diseña el universo y todo esto que estamos presentando en el momento. Pero Él lo crea todo por medio del Hijo, como ya lo hemos visto. Así que me parece que podamos hablar así correctamente de los creadores. Bueno, vamos hasta este momento la planificación de universo material, humanos a imagen de Dios, y luce magníficamente maravillosa. Pero lo de libre albedrío introduce un elemento sombrío. Y si los humanos, pese a sus circunstancias idílicas en el Edén, deciden no hacer caso a sus creadores. Y si multiplicándose, muchos toman la misma decisión, entonces, ¿qué hacer? Las deliberaciones de la deidad, de Dios, el Padre y el Hijo, se tornan muy serias, requiriendo decisiones muy sabias. Previendo. En aquellos tiempos, antes de crear, vamos a ubicarnos siempre bien. Antes de crear, Dios el Padre, por medio de Cristo a los humanos, previendo que estos en algún momento no honrarían a sus creadores. Dios y su Hijo pesan las consecuencias
y toman decisiones. ¿Cuándo? En aquel tiempo, antes de crear el universo y la raza humana. Determinaciones de Dios y su Hijo antes de la creación de los seres humanos. Determinan, deciden que tendrán que castigar a los humanos por su insensatez y rebeldía, cambiando los parámetros de su existencia tanto material como espiritual. Es decir, de rebelarse contra la deidad, no van a poder seguir viviendo en el paraíso terrenal. Y ahí va a entrar también la muerte del cuerpo físico. Van a morir también espiritualmente, así que en estos contextos, los parámetros de su existencia cambian drásticamente. Esto lo requiere, este tipo de castigo, lo requiere la justicia divina. Pero también Dios y Cristo deciden tener a los seres humanos misericordia. ¿Cuándo deciden esto? Allá antes de la fundación del mundo. Y esto para mí es algo grandioso, glorioso de verdad, pues aún allá ellos determinan seguir amando a los seres humanos pese a la rebeldía de la inmensa mayoría de los seres humanos. Así que deciden tenerles misericordia y seguir amándolos pese al rechazo de los humanos. El texto en Efesios 2, del 4 al 5, sostiene esta percepción, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, siempre nos ha amado. Aún estando muertos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿A quiénes ama Dios? ¿A todos o a unos pocos? Como dice Juan, el famoso texto en Juan 3:16, dice al mundo, a todo el mundo, a unos pocos o a toda la humanidad, a todo el mundo. Él ama a todo y desde aquellos tiempos antes de la fundación del mundo. Más determinaciones de la deidad en aquel tiempo que llamarán a los humanos a la reconciliación para con sus creadores y que les presentarán medios para lograr la reconciliación. Concuerdan allá, no en tiempos después de la creación, sino allá. Concuerdan en que el medio principal e indispensable será la introducción del propio Hijo de Dios en la tierra y su sacrificio como Cordero perfecto sin mancha. Por Él y para Él será hecha toda la fantástica creación contemplada en aquel tiempo. Y Salvador será el Hijo para rescatar y restaurar a los seres corona de ella. A saber, a los que serán hechos a imagen de Dios, pero que la imagen la empañarán, aún cambiándola por la del archienemigo de Dios. Así que está decidido antes de la fundación del mundo. El Hijo consciente en darse a sí mismo para redimir a humanos caídos de la gracia, y el Padre asiente. El Hijo predestinado como Cordero antes de la fundación del mundo. ¿Me están siguiendo? Aquí tenemos una parte de la doctrina bíblica sobre la predestinación. El Cordero es predestinado, el Hijo es predestinado. Y este es un ejemplo, a mi humilde entender, de predestinación de ministerio y función. Él es el Cordero, el sacrificio. Como también Moisés, por ejemplo, fue predestinado para sus ministerios, el mismo Pablo también, etc. Estamos hablando de un tipo de predestinación que tiene que ver con ministerios en el reino de Dios, en el plan de Dios para la humanidad. Rescatados, dice la primera de Pedro, capítulo 1, los seres humanos caídos, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya, ¿qué cosa? ¿Qué es la palabra? Destinado. Destinado, predestinado, ya su destino fue decidido. Destinado ya desde antes de la fundación del mundo.
la misma terminología, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En aquel tiempo antes de la creación, el Padre y el Hijo determinan que la encarnación y el sacrificio del Hijo no tomarían lugar hasta el cumplimiento del tiempo. Se trata, en el contexto de profecías, etc., principalmente del primer siglo, cuando todos los factores, tiempos y circunstancias políticas, económicas, etc., se prestaban para la encarnación del Hijo de Dios en la tierra. Determinan que las buenas noticias de perdón, reconciliación y esperanza de vida eterna en el nuevo mundo mejor. Estas buenas noticias se llaman evangelio y también misterio y sabiduría de Dios, que también serían dadas estas noticias a conocer plenamente durante el mismo tiempo, es decir, en el cumplimiento del tiempo. He aquí la predestinación de medios o instrumentos para llamar a la reconciliación, instruir y renovar a mente y espíritu. Y a continuación, pues, algunos textos bíblicos que exponen esta clase de predestinación. La primera de Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios, ¿qué hizo? Predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría predestinada. Evangelio predestinado. Misterio, sinónimo del evangelio predestinado. De hecho, en Efesios capítulo 6, el 19, encontramos esta frase, el misterio del evangelio. Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, evangelio, sabiduría, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Todo esto del evangelio, etcétera, se planificó desde tiempos eternos. Pero todo esto viene a revelarse en el cumplimiento del tiempo, a darse a conocer. Efesios 3:9. Se le concedió a Pablo aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Es que en aquel tiempo, antes de la creación, el Padre y el Hijo visualizan y preparan un reino. Ya fue predestinado Cristo, ya hemos aprendido que el Evangelio también fue predestinado, y ahora vemos que además un reino fue predestinado. Un reino para los salvos por el Cordero mediante el Evangelio eterno. Este reino sería preparado, conforme a palabras de Cristo en Mateo 25:34. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Qué clase de reino? Reino que pertenece al Padre, que pertenece al Hijo. Reino espiritual. Reino inconmovible. Reino eterno. Mi reino, dice Cristo a Pilato. Dice, mi reino no es ¿de qué? ¿De dónde? No es de este mundo. Y en el mismo versículo más abajo dice, mi reino no es de aquí, no es de este universo material. Entonces, en aquel tiempo antes de la fundación del mundo, el Padre y el Hijo determinan quiénes de los seres humanos serán admitidos a este reino predestinado. Los escogen, aquí viene lo difícil, allá en aquel tiempo, antes de la creación de todo, y los predestinan. ¿Y quiénes son? Pues son identificados en Efesios, el capítulo 1, del 4 al 12.
Primero, antes de empezar a analizar el texto referido, algunas verdades y realidades claves para el entendimiento de todo este tema. El escogimiento y la subsecuente predestinación a salvación y ciudadanía en el reino espiritual, hechos por la deidad antes de la fundación del mundo, no son arbitrarias, al azar, sin condiciones, sin atributos que cualifiquen. Otra verdad, ni el Padre ni el Hijo hacen acepción de personas, nunca. Ni el uno ni el otro es injusto o cruel, como echando suertes por las armas de los seres humanos. Tú vas para el infierno, no importa lo que tú digas o hagas. Tú vas para el cielo porque ya lo predestiné así. No importa que me desobedezcas durante toda la vida. Al azar, tú sí, tú no, tú sí. Así no obra Dios. Él es justo, Él es bueno, Él ama a todos y Él quiere que todos se salven. Ambos aman a todos los seres humanos, no deseando que ninguno se pierda eternamente, sino que todos sean como salvos todos y vengan al conocimiento de la verdad. Quisieran, pienso, a base de lo que se nos enseña en la primera de Timoteo 2:4 y Juan 3:16, que quisieran escoger y predestinar a todos a la vida eterna en el mundo venidero. ¿Qué dicen ustedes? Quisieran hacerlo. Si aman a todos y desean la salvación de todos, pues, en verdad se deduce que quisieran escoger a todos y luego predestinar y llevar a todos a la tierra nueva. Pero prevén que no todos los seres humanos se lo permitirán. Para gran tristeza del Padre y del Hijo, la mayoría resistirá ser escogida. La mayoría despreciará el nuevo destino ofrecido de tierra nueva con cielos nuevos. Así que toda interpretación de predestinación y toda traducción de textos relevantes han de armonizar con estas grandes verdades, al igual que con la naturaleza innata de Dios, que Él es amor, que Él es justo, etc. El Padre, Dios el Padre y también de su Hijo. Y en particular, volvemos a enfatizar su amor y su justicia. Ahora vamos al análisis de Efesios, el capítulo 1, comenzando con el 4, versículo por versículo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La determinación de Dios en aquel tiempo, ¿cuál fue? Escoger para el reino espiritual todo aquel que llegara a estar, ¿dónde? En el Hijo. Como dice el texto, nos escogió ¿cómo? No al azar, no de cualquier forma, no sin condiciones, sino que nos escoge en Cristo, en Cristo. Recibiendo Cristo toda autoridad, Él, el Hijo, establece las condiciones para estar en Él. Muy bien. Cristo establece las condiciones para estar en Él. Y por ende las que son necesarias para entrar en el reino. Como dice Cristo a Nicodemo, si tú quieres entrar en el reino, ¿qué tienes que hacer? Nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Nacer del agua y bautizarse y sumergirse en las aguas. Y también tú tienes que nacer llenarse del Espíritu, sumergirse en el Espíritu, en las enseñanzas de Él. Y así nacer del Espíritu para entrar en el reino. Así que el escogimiento no es arbitrario, no es sin condiciones. Todo se realiza a través de Cristo, en Cristo y por el reino. Y por ahí pues hay condiciones, etc. Escogidos en Él, debemos ser, como dice el texto, santos y sin mancha. El 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo.
según el puro afecto. Qué elocuente es este pasaje. Realmente impresionante, tan bellas palabras, pensamientos tan sublimes. En amor, dice el texto, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. En aquel tiempo, Dios predestina a ser hijo adoptado suyo a todo aquel que se le acerque por medio de Jesucristo. Ahí está la clave para entender el cómo de la predestinación. Esta predestinación no es arbitraria. Queremos volver a hacer hincapié una y otra vez en esta realidad. Ni es sin condiciones, sino por medio de Jesucristo. Y Cristo es quien determina lo necesario para ser hijo de Dios. En Juan 1:12 él dice que quienes tienen potestad para ser hechos hijos de Dios, los que creen. No una fe muerta, no una fe sin obedecer, sino una fe viva que obedece al Evangelio. Estos son los que tienen potestad para ser hijos de Dios. Y en Romanos el capítulo 8, pues esto de ser hijo de Dios se define ampliamente. Quisiera enfatizar de nuevo las dos palabras en amor. Allá antes de la creación, en amor, Dios el Padre y Cristo predestinan, escogen. En amor desde el principio, durante toda la tragedia de la humanidad, durante toda la historia de la humanidad, el Padre y el Hijo vienen amándonos. En amor por los humanos, el Padre hace al Hijo el medio para convertirse todo aquel que quisiera ser hijo espiritual. Y esta es su voluntad expresada ¿con qué? Puro afecto, puro amor. Qué lindo, qué glorioso, ¿verdad, hermanos y amigos? El 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Siguen esas expresiones tan profundas, tan elocuentes, gloriosas. Alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. En aquel tiempo Dios determinó predestinar para el reino solo aquel ser humano que cualificara para ser acepto en el amado, es decir, en Cristo. Aceptos en Cristo son aquellos que obedecen al Evangelio, medio predestinado como poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. El 7 del capítulo 1 de Efesios, en quien, en el Hijo Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto mismo es lo que fue determinado por el Padre y el Hijo en aquel tiempo, antes de la fundación del mundo. De manera que ninguno que no haya sido redimido por la sangre de Cristo, recibiendo el perdón de pecados en virtud de obediencia a la verdad, como se expresa en la primera de Pedro 1:22, cualificaría para ser escogido. No cualificaría, ni podría figurar entre los predestinados a vida eterna. El 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros la gracia en toda sabiduría e inteligencia, entre las riquezas de la gracia divina, la cual no cesó para la raza humana, pese a la desobediencia. Se destacan la sabiduría e inteligencia espirituales disponibles mediante la palabra revelada. Efesios 1:9-10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, en aquel tiempo, antes de la creación, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¡Wow! ¡Qué texto más maravilloso! El misterio de la voluntad de Dios se da a conocer
mediante toda la verdad revelada por el Espíritu Santo. Esta buena voluntad, agradable y perfecta, como dice Pablo en Romanos 12:2, nace de la bondad de Dios antes de la fundación del mundo. Lo que Él se propone a efectuar en pro de los humanos fue concebido y formalizado en aquel tiempo antes de la creación. ¿Qué fue esa voluntad? ¿Qué se propuso Dios el Padre a ejecutar? La respuesta explícita se halla en el versículo 10. Reunir. ¿Captamos esa palabra? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está planificando? Pues ya que la raza humana, ya que la mayoría se rebelan contra nosotros, pues vamos a planificar reunir todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. ¿Cuáles cosas? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En la tierra, judíos y gentiles, unidos en Cristo. Vamos a estudiarlo en Efesios 2, del 11 al 22. En los cielos, pues supongo que el Espíritu Santo y los ángeles. Pues Dios reúne a todos en Cristo para trabajar en pro de la salvación de la raza humana. ¿En dónde o en quién reunir todas las cosas? En Cristo. ¿Con qué propósito? Aunque no definido expresamente el propósito en el versículo o en el texto en Efesios 1, alumbrados los ojos de nuestro entendimiento por el contexto de Efesios 1 y la luz de otros pasajes relevantes, se deduce que el propósito sería para rescatar y redimir al número máximo de seres humanos, poniéndolos a salvo eternamente en el reino glorificado, en el nuevo mundo preparado para ellos, en el nuevo paraíso de Dios. Así tanto Dios y Cristo como los humanos glorificados recuperan con creces todo lo perdido en el Edén. ¿Cuándo reunidas todas las cosas en Cristo? Ahí tenemos la respuesta. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué tiempo abarca esta dispensación? Desde los ministerios, diría este servidor, de Juan el Bautista y Jesucristo, hasta el fin del tiempo mismo y del universo material. ¿Qué es el medio o poder para reunir todas las cosas en Cristo? Es el Evangelio de salvación. Poder de Dios para salvar y sostener, sinónimo de toda la verdad revelada por el Espíritu Santo. Siendo el Evangelio concebido y compuesto antes de la fundación del mundo y predestinado a entrar en vigor y cumplir su función en el tiempo determinado. Todas estas grandes verdades ponen de relieve el que para unirse a los escogidos y predestinados, ¿cuántos queremos esto? Unirnos a los escogidos y a los predestinados. Predestinados a la gloria eterna. Es absolutamente necesario estar en Cristo, pues todas las cosas y por inferencia todos los seres que desean o que deseamos agradar al Padre se reúnen en Él. En lo referente a los seres humanos, lo hacen purificando sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Encuentro en la segunda de Tesalonicenses 2:13 confirmación plenamente convincente para mí, para estas explicaciones. Ahí Pablo escribe, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios haya escogido desde cuando el principio para salvación, como mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Todo esto tiene que ver y es necesario para estar nosotros donde deberíamos estar, para ser contados entre los escogidos, entre los predestinados a vida eterna. Y el último versículo que incluimos en este estudio, el 11, que dice, en él asimismo tuvimos herencia en Cristo, habiendo sido predestinados, ¿conforme a qué? Al propósito del que hace todas las cosas según él
designio de su voluntad que conste, no predestinados arbitrariamente, sin requerimiento o condición alguna, sino conforme al propósito del Dios que fija designio para su voluntad. ¿Se encuentra usted entre los escogidos y predestinados a la gloria eterna? ¿Quiere encontrarse así? Para encontrarme entre los escogidos tengo que matricularme en la carrera, en la lucha, y luego tengo que pasar pruebas. Y seré entonces escogido, y para recibir la corona tendré que seguir sirviendo al Señor, viviendo en santidad hasta el fin de mi vida. La promesa para los que así cualifican para ser escogidos, se ponen en el lugar para ser predestinados y llevados a la gloria eterna. La promesa es: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será su hijo. 2 fotografías más del espacio. Maravilloso, increíble. Hasta los ateos, yo vengo buscando fotografías de esta categoría en el internet. Los no creyentes, los que no siguen a Dios, también exclaman: ¡qué maravilla, qué cosa más increíble! Glorioso eso, ¿verdad? Sí. Todo esto es evidencia del poder y la gloria de Dios. Si los cielos de este universo son tan bellos, y también el planeta Tierra, ¿qué tal la tierra nueva, con cielos nuevos, que Dios el Padre y el Hijo ofrecen a los escogidos? ¿Los disfrutará usted o no? ¿Yo o no? La decisión es nuestra. Dios bendiga a todos, amados.